No te amas tanto como te proteges. Eso es lo primero que aparece cuando el ruido baja. No una revelación. No una verdad limpia. Solo esa incomodidad física de haber estado apretando algo demasiado tiempo. Durante años te dijiste que era autoestima, que era carácter, que era haber aprendido a no dejarte pisar. Pero el cuerpo no lo sintió así. Nunca lo sintió así. No eras seguro, estabas a la defensiva. No lo pensaste de golpe. Fue más lento. Como cuando una palabra empieza a molestarte después de repetirla demasiado. Autoestima. La usabas para todo. Para justificar el silencio. Para justificar la distancia. Para justificar porque ya no escuchabas a nadie sin preparar una respuesta antes. Decías que ya no necesitabas aprobación. Pero revisabas el efecto que causabas incluso cuando estabas solo. Decías que te bastabas, pero te estabas vigilando todo el tiempo. No había descanso ahí. Solo control. Control de tono. Control de postura. Control de lo que mostrar y lo que esconder. Y si algo se salía de ese margen, una duda, una inseguridad mínima, aparecía rápido la corrección interna. No con cariño. Con dureza. Eso ya no soy. Eso ya lo superé. Eso es debilidad. No te hablaste mejor. Te hablaste menos. Y aún así, algo seguía empujando desde adentro. No era tristeza. No exactamente. Era desgaste. Un cansancio que no venía de hacer demasiado, sino de sostener algo todo el tiempo. Sostener una imagen. Sostener una versión. Sostener una historia sobre ti que no podía romperse. Porque si se rompía, no sabías qué quedaba. Tu autoestima no te calmó. Te tensó. Empezaste a notarlo en detalles pequeños. En cómo reaccionabas cuando alguien no te reconocía. En cómo te molestaba sentirte común. En cómo una crítica mínima se quedaba girando más de lo que admitías. No explotabas. Eso era lo que más te convencía de que estabas bien. No gritabas. No reclamabas. No hacías escenas. Solo te cerrabas. Te volviste experto en no necesitar nada, delante de otros. Por dentro era distinto. Por dentro seguías midiendo, comparando, corrigiendo. Te repetías que no era ego, que el ego era otra cosa, algo ruidoso, algo arrogante. Lo tuyo era silencioso, pulcro, razonable. Por eso no lo cuestionaste antes. Nunca sospechaste de lo que no hace ruido. El pensamiento se volvió un filtro permanente. Antes de sentir algo, lo evaluabas. Antes de reaccionar, lo justificabas. Antes de admitir una grieta, la maquillabas de fortaleza. Y lo llamabas madurez. No creciste. Te endureciste. Pero eso tampoco lo dijiste así. Lo sentiste primero en el cuerpo. En la rigidez al descansar. En la dificultad para relajarte sin sentir culpa. En esa necesidad de estar bien incluso cuando nadie estaba mirando. Como si alguien siempre estuviera mirando. Te acostumbraste a vigilarte incluso a solas. No para cuidarte. Para no fallarte. Porque fallarte ya no significaba cometer errores. Significaba no sostener el personaje. Ese que no duda. Ese que no necesita. Ese que no se quiebra. Y sostenerlo cansa. Más de lo que estás dispuesto a admitir. El cansancio no llegó con un colapso. Llegó con una especie de niebla. Nada grave. Nada evidente. Solo esa sensación de estar funcionando sin estar del todo ahí. No estabas presente. Estabas manteniéndote. Manteniendo coherencia. Manteniendo control. Manteniendo una narrativa interna que no admitía fisuras. Cada pensamiento tenía que servir para algo. Cada emoción tenía que justificarse. Cada reacción tenía que encajar. Te volviste eficiente contigo mismo. Demasiado. No había espacio para lo torpe. Para lo ambiguo. Para lo que no se explica rápido. Y cuando algo así aparecía, lo llamabas retroceso. Como si ser humano fuera volver atrás. A veces,
En silencio, aparecía una pregunta. No completa. No clara. Algo como: ¿desde cuándo estoy tan rígido? Pero no la terminabas. No hacía falta. Confundiste respeto propio con blindaje. Y el blindaje pesa. No se nota al principio. Se nota cuando ya no sabes cómo soltarlo. Porque soltarlo se siente peligroso. Como exponerte. Como quedarte sin nada. No querías verte débil. Ni siquiera ante ti. Así que apretaste más. Más autocontrol. Más distancia emocional. Más frases internas de corrección. Menos permiso para sentir sin evaluarte. Y aún así, la incomodidad no se fue. Solo se volvió constante. No gritaba. No pedía atención. Estaba ahí. Siempre. No estabas construyendo autoestima. Estabas evitando sentirte insuficiente. Y eso cambia todo. Porque evitar nunca termina. Nunca alcanza. Nunca descansa. Lo que llamabas amor propio era una vigilancia permanente. No te abrazaba. Te corregía. No te sostenía. Te exigía. Y quizás por eso. A veces no sabes quién eres sin ese esfuerzo. No es una pregunta clara. No es una crisis abierta. Es más bien una sensación. Como si algo estuviera desalineado. Tu fortaleza no te dio paz. Te dio control. Y el control se parece mucho a la calma. Hasta que se agota. No sabes cuándo empezó exactamente. Solo sabes que ahora estás cansado. Y que no puedes decir que no. Algo sigue tenso. Algo sigue apretado. Y todavía no sabes qué pasaría si aflojas. No hoy. No ahora. Pensar no te aclaró nada. Te ocupó. Al principio parecía útil. Como si observarte con tanta atención fuera una forma de cuidado. Como si mirarte todo el tiempo fuera respeto. Pero no descansabas ni cuando no pasaba nada. Tu mente no te acompañaba, te apretaba. No había urgencia externa. No había drama. Aún así, algo estaba siempre encendido. Un murmullo constante. No palabras claras. Más bien una presencia. La sensación de estar siendo evaluado incluso en silencio. Te mirabas pensar mientras pensabas. Y eso no paraba. No importaba si estabas tranquilo. No importaba si el día era simple. Había una revisión permanente. ¿Por qué dije eso? ¿Debería haber sentido otra cosa? ¿Esto que siento es válido o es una excusa? No terminabas ninguna pregunta. Solo abrías otra. Como si cerrar algo fuera peligroso. Pensar dejó de ser una herramienta. Se volvió una ocupación completa. No ordenaba. Interrumpía. Estabas en una emoción y, antes de sentirla del todo, aparecía el comentario interno. La corrección. La distancia. No estabas reflexionando, estabas vigilándote. Y la vigilancia cansa incluso cuando no hay nada que vigilar. Te decías que era madurez. Que ya no reaccionabas como antes. Que ahora eras más consciente. Pero esa conciencia no te daba espacio. Te lo quitaba. Nunca estabas simplemente ahí. Siempre había una capa más. Una observación encima de la experiencia. Un juicio flotando. Incluso en calma, algo chequeaba si esa calma era real. Como si el silencio no fuera confiable. El pensamiento volvía. No porque hubiera algo nuevo. Volvía por costumbre. Repetía las mismas dudas con palabras apenas distintas. Como si cambiar el orden pudiera cambiar el peso. No lo hacía. Pensar ya no resolvía, insistía. Te encontrabas dándole vueltas a lo mismo sin darte cuenta. Y cuando lo notabas, no parabas. Te quedabas ahí, apretando. Querías entender para descansar. Pero entender nunca llegaba. Y el descanso tampoco. Cuanto más mirabas, menos claro se volvía todo. Como si la claridad fuera siempre un paso más allá. No había epifanías. No había momentos de ahora sí. Solo una acumulación.
Pensamientos sobre pensamientos. Capas que no se retiraban. Tu mente no te daba tregua porque no confiaba en ti. Y eso no lo dijiste en voz alta. Pero lo sentías. Como si dejar de pensar fuera irresponsable. Como si soltar el control fuera una falla. Te costaba permitirte no analizar. Incluso cuando estabas cansado de analizar. Había una especie de culpa en detenerte. Una incomodidad. Como si algo importante se fuera a escapar. Nunca sabías qué. El pensamiento se volvía a circular. No avanzaba, pero tampoco se detenía. Y tú seguías ahí, observando, esperando que, en algún punto, algo se acomodara solo. No estabas buscando respuestas. Estabas evitando quedarte quieto. Porque quedarte quieto era sentir el peso sin distraerte. Y eso era más difícil que pensar. Había momentos en los que notabas el agotamiento. No como una crisis. Como una pesadez constante. Una dificultad para relajarte del todo. Una sensación de estar siempre un poco tenso. Como si algo estuviera siempre a punto de pasar. El problema es que no pasaba nada. Y aún así, la mente seguía alerta. La autoobservación no te hizo más consciente. Te hizo más rígido. Cada emoción tenía que ser revisada. Cada reacción tenía que justificarse. Nada podía simplemente ocurrir. A veces te descubrías cansado sin motivo claro. No triste. No ansioso. Solo cansado de estar tan presente en tu propia cabeza. Y no sabías cómo salir de ahí sin sentir que perdías algo. Pensar se había vuelto identidad. No una parte de ti. Una obligación. Si no pensabas, sentías que te desarmabas. Y eso asustaba más que el cansancio. Así que seguías. Revisabas lo que sentías incluso después de sentirlo. Como si la experiencia no fuera suficiente sin análisis. Como si vivir no alcanzara. Nunca terminabas de estar. Siempre estabas llegando. El pensamiento volvía a ocupar el espacio que dejaba cualquier intento de pausa. No te empujaba hacia adelante. Te mantenía en el mismo lugar. Pensar dejó de ser una opción. Se volvió reflejo. No lo elegías. Pasaba. Y cuando pasaba, no sabías cómo detenerlo sin sentirte irresponsable. Había una presión silenciosa en sostenerte así. No venía de afuera. No venía de nadie. Venía de ti. Y no sabías cómo cuestionarla sin cuestionarte entero. El cansancio no pedía soluciones. Pedía espacio. Pero el espacio no llegaba. Tu mente ocupaba todo incluso cuando no tenía nada nuevo. Y eso era lo más agotador. Sentías que ya habías pensado esto antes. Que ya habías pasado por ahí. Y aún así, seguías. Como si repetir fuera la única forma de no soltar. No había cierre. No había conclusión. Solo una presencia constante. El pensamiento no te estaba llevando a ningún lado. Pero tampoco te dejaba quedarte. Y en ese punto, el cansancio ya no era sorpresa. Era fondo. Algo pesado. Algo que no se mueve. Y sigues pensando, no porque ayude, sino porque no sabes cómo no hacerlo. Ya no sabes si piensas o si eres eso. No aparece como una pregunta clara. No llega con forma definida. Está ahí, mezclada. A veces parece pensamiento. A veces parece identidad. Casi nunca puedes separarlo. Dejaste de distinguir entre pensar y existir. No es que te lo plantees. No es que lo analices. Simplemente ocurre. El pensamiento no empieza ni termina. No hay borde. No hay pausa real. Te descubres hablando contigo sin saber desde dónde. No sabes si esa voz es una opinión, o un hábito, o solo ruido acumulado. Habla igual, aunque estés tranquilo. Habla igual, aunque nada esté pasando. Como si el silencio ya no fuera una opción. No recuerdas cuándo empezó exactamente. No hay un antes claro. Solo sabes que ahora, cuando intentas estar, algo piensa por ti. Tu identidad se volvió un comentario constante. No una sensación. No una presencia. Un comentario.
Algo que opinas sobre lo que haces incluso mientras lo haces. A veces te preguntas si realmente te sientes de cierta manera, o si solo estás describiéndote sentirlo. La diferencia es mínima, y cada vez pesa más. No llegas a decidirlo. La duda se queda flotando. No pide respuesta, solo ocupa. El pensamiento ya no empuja, no confronta, no insiste con fuerza. Está. No sabes dónde terminas tú y empieza la mente. Y no sabes si eso importa, o si ya es tarde para notarlo. Te reconoces en gestos, en reacciones automáticas, en frases internas que no cuestionas, pero no en una sensación clara de yo. Eso se volvió difuso, como si te miraras desde demasiado cerca, tan cerca que todo pierde forma. El pensamiento sigue pasando. No se detiene porque no tiene razón para hacerlo. No está buscando nada. Pensar ya no te pertenece. Te atraviesa. Y tú no sabes qué hacer con eso. Hay momentos en los que te parece exagerado sentirte así. Otros en los que te parece evidente. Y ninguno dura lo suficiente como para afirmarlo. Las dudas se consumen entre sí. Una anula a la otra. Luego aparece otra. No para aclarar, para ocupar el espacio que quedó. Tu seguridad ahora es solo una forma estable de dudar. No se mueve, no colapsa, permanece. No te sientes perdido. Eso sería demasiado claro. Te sientes desgastado, como si algo se hubiera afinado tanto que ya no distingue. No sabes qué se gastó exactamente. No hay un punto concreto. Solo una sensación de fragilidad incluso cuando todo parece firme. El pensamiento sigue ahí. No como pregunta, como ruido. Tu mente ya no dialoga contigo. Se superpone. Habla encima de cualquier intento de sentir algo directo. Antes de que una emoción se asiente, ya hay una capa encima. A veces te preguntas si esto es simplemente como eres. Y otras veces te preguntas si eso es una excusa. Ninguna se impone. Las dos conviven. Y ese es el problema. El pensamiento no se organiza. No se contradice de forma clara. Se mezcla. Tu identidad no se rompió. Se volvió borrosa. Y lo borroso no duele. Cansa. Te cuesta decir esto soy sin sentir que estás actuando. Te cuesta decir no soy esto sin sentir que estás negando algo real. Así que no dices nada. Te quedas ahí. El pensamiento sigue funcionando solo. No necesita permiso. Ya no sabes si sostienes la mente o si ella te sostiene a ti. La diferencia importa, pero no sabes cómo comprobarla. Hay una fatiga particular en observarte sin encontrar nada nuevo. No sorpresa, no revelación, solo repetición. Como si estuvieras girando el mismo objeto mental desde todos los ángulos. Y aún así, no cambia. El pensamiento no se calla porque no tiene por qué hacerlo. No hay cierre pendiente. No hay pregunta final. La mente sigue activa incluso cuando tú no lo estás. Te acostumbras a ese fondo constante. Ya no lo discutes. Ya no lo confrontas. Simplemente está. Y al estar tanto tiempo, empieza a parecer normal. El ego no se presenta como arrogancia. Se presenta como vigilancia. Como control silencioso. Crees que te conoces porque te piensas sin parar. Pero pensar no es conocerse. No estás seguro de haber sentido algo sin comentarlo internamente. Hace tiempo que no lo notas. Quizás nunca lo notaste. El pensamiento ocupa tanto que no deja rastro de lo demás. Tu autoestima ya no se siente como apoyo. Se siente como estructura rígida. No se cae. No se mueve. Y tú estás dentro. No atrapado. Eso sería demasiado dramático. Más bien, encajado. Como una pieza que cumple su función sin preguntarse para qué. El pensamiento sigue repitiéndose. No con fuerza. Con persistencia. No sabes si sigues pensando porque quieres o porque no sabes cómo parar. Y esa duda tampoco se resuelve. Se suma. Todo se suma. Nada se organiza.
El ruido no sube, no baja, se mantiene. Tu mente ya no busca sentido. Ocupa espacio. Y tú te acostumbras a vivir ahí. No porque sea cómodo, porque es lo que hay. No hay salida visible, pero tampoco hay urgencia. Solo permanencia. El pensamiento se quedó, aunque ya no tenga nada que decir. Y tú sigues ahí, sosteniéndolo sin saber por qué. Como si soltarlo fuera perderte. Y quedarte fuera perderte igual. Algo llegó a un límite, pero no sabe qué hacer con eso. Ya no empujas. No porque algo haya encajado. No porque la mente se haya aclarado. Simplemente dejaste de insistir. No es alivio. Es cansancio sin pelea. El pensamiento sigue ahí. No se fue. No se ordenó. Pero ya no toma cada espacio. Hay pausas. No cómodas. Solo pausas. La mente no se cayó. Dejó de mandar. No aparece una sensación de logro. No hay orgullo. No hay cierre limpio. Solo una quietud rara. Inestable. Como si el ruido se hubiera apartado un poco. No por decisión, sino por agotamiento. Dejaste de explicar lo que pasa dentro. No porque lo entiendas. Porque ya no importa entenderlo ahora. La vigilancia se afloja. No desaparece. Sigue mirando. Pero ya no corrige todo. No te aceptas. Dejas de discutir. Hay momentos sin comentario interno. Duran poco. Pero existen. No los celebras. No los nombras. Pasaron. Eso es todo. El silencio no es paz. Es espacio. No te sientes mejor. No te sientes peor. Te sientes menos empujado. Como si el cuerpo estuviera ahí. Sin tener que justificarlo. Estar ya no exige explicación. La identidad no se redefine. No aparece una versión nueva. No hay esto soy ahora. Hay algo más vago. No te describes. Te quedas. Las preguntas siguen disponibles. No se borraron. Pero no las persigues. No porque no importen. Porque perseguirlas ya no funciona. No buscar respuestas también cansa, pero distinto. Hay un ritmo más lento. No elegido. Como cuando algo se detiene. Porque no puede seguir igual. La fricción bajó. El peso quedó. No aparece claridad. No aparece sentido. Aparece presencia sin comentario. Eso incomoda. No pensar no te salvó. Pensar dejó de dominar. La mente sigue generando ruido. Pero no todo se convierte en tarea. Algunas ideas pasan. Sin ser revisadas. No todo pensamiento necesita respuesta. No hay calma emocional. No hay reconciliación. Hay una especie de tregua involuntaria. No se firma. No se promete. La pelea paró sin ganador. Te notas menos rígido. No flexible. Solo menos apretado. Como si el cuerpo soltara algo. Antes que la mente. No se siente bien. Se siente distinto. El ego sigue ahí. No cayó. No fue expuesto. Simplemente no dirige cada gesto. La autoestima dejó de ser discurso. No se convierte en cuidado. No se vuelve suave. Solo pierde protagonismo. No te afirmas. No te niegas. Estás. Y eso no trae alivio inmediato. Trae silencio. El silencio no consuela. Suspende. No sabes cuánto dura. No sabes si vuelve la presión. No haces planes con eso. No proyectas este estado. Simplemente no lo interrumpes. La mente intenta retomar control a veces. Lo notas. No luchas. Notar sin corregir se siente extraño. La identidad queda abierta. No vacía. No llena. Sin forma clara. No necesitas definiciones para seguir respirando. El conflicto no se resolvió. No se integró. Se detuvo. Como un ruido que deja de insistir. Sin desaparecer del todo. Nada encajó. Nada explotó.
Solo esto. La fricción se detuvo, pero lo que queda no pide nombre.